bienvenidos a todos. Seguimos con el Forbes Summit de Comex y ahora vamos a hablar del desafío de comercializar e insertarse en el mundo desde la visión de las pymes. Acá me acompañan Pablo Furnari, cofundador y director general del programa de Primera Exportación, Emiliano Bello, fundador y CEO de Altitude Logistics, Fernando Martínez, fundador y CEO de Tecnoperfiles, y desde Córdoba está Lorena Piace, dueña y CEO de Vispi. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este año tan especial. De por sí, igual siempre, como decíamos antes, importación y exportación son temas que en Argentina siempre están en agenda. Así que, si les parece, podemos hablar un poco primero como a modo de introducción también, cómo está resultando este año a nivel de desarrollo de planes, tanto de exportación, porque de importación es verdad que a veces nos concentramos mucho en la exportación, que obviamente es súper importante, pero también se necesita importar. Así que si quieren contarme un poco cómo está haciendo este año y cómo afecta o no los planes. No sé si querés arrancar, bueno, Pablo. Muchas gracias. A ver, yo estoy al frente de un programa de promoción de exportaciones y un poco que veo todos los sectores y puntos del país. Es un año muy particular. A ver, Argentina tiene una matriz de empresa pyme con un 90% de empresas familiares, ¿no? Entonces, este año, si ha puesto a prueba algo, es el cambio en los paradigmas, ¿no? Puso a prueba todos los paradigmas que se tenían en las empresas y obviamente en las empresas por ahí más tradicionales, de generación en generación, eso se hace un poco, cambiar un paradigma es mucho más difícil. Creo que hay una diferencia entre lo que fue el primer semestre, con una curva de aprendizaje muy marcada, y el segundo semestre. A ver, además de la situación pandémica general, la Argentina tiene un valor agregado particular para las empresas. Y justo comenzábamos antes de la presentación que a nosotros nos está pasando que por lo menos se ha triplicado las consultas de empresas por querer exportar, que es una cosa totalmente distinta después a si generan resultados, ¿no? Claro. Entonces hay como una cuestión de bueno, a ver qué pasa en el mundo, si esta cuestión del tipo de cambio que se está evaluando favorece o no favorece, qué sectores, digamos, tienen mayor potencialidad, y de qué forma, sin poder viajar, podemos vender, porque ese también es otro gran dilema. Bueno, para eso está un poco la tecnología. Es decir, estamos pasando un proceso de aprendizaje muy fuerte y las empresas que no se adapten a esa nueva tecnología, a esa nueva forma de negociar, bueno, van a tener problemas de cara al corto plazo. En el caso de ustedes, Emiliano, ¿cómo los encontró este año? Este año teníamos muchos planes de crecimiento y de hacer muchas más cosas. Al principio, como todo, se nos trabó todo. Los primeros 20, 30 días de la cuarentena fueron tremendos, pero creo que para todas las empresas. Pero después nos encontramos que crecimos muchísimo a nivel, nosotros nos dedicamos mucho más a empresas que importan que empresas que exportan, pero hoy la curva está bajando porque la importación está cada vez más difícil en Argentina. Entonces, el desafío hoy, creo, de las empresas es cómo poder seguir importando la misma cantidad de productos o seguir siendo competitivos en el mercado con los niveles de tipo de cambio y demás, que es al contrario de las exportaciones, pero sin generar lo que está pasando, que es la escasez. Claro. Entonces, está empezando a haber escasez de algunos productos. Vos pensás que en Argentina el 80% de los productos que consumimos todos los días tienen un componente importado. Algún insumo que viene de afuera. Entonces, eso está complicando muchísimo la situación y nosotros también nos pasa que nos han preguntado muchísimo para exportar. Hoy, por suerte, hacerse importador, exportador en Argentina es un trámite muy sencillo, está todo tecnologizado, pero después, bueno, nos encontramos con algunas trabas en el proceso que ya son inherentes al querer exportar o importar. Pero el año para nosotros, después de los primeros 30 días, fue muy bueno, totalmente distinto a lo que habíamos planeado, pero con los desafíos de cómo va a ser de ahora en más. De lo que viene. Sí, es un poco una incógnita. Claro. Fernando, en el caso de ustedes. Fue un año atípico. El primer trimestre las inversiones se habían lanzado, se llevaron adelante y no hubo demasiados problemas. A nosotros en particular nos impactó una situación, nuestro mercado de exportación básicamente es Latinoamérica,
nosotros estábamos yendo a una feria en Alemania, que es la más importante en aberturas de PVC, llevando un stand, fabricando ventanas ahí Claro. para ir a los mercados para nosotros no tradicionales como Oceanía, ciertos países de Europa, y 2 semanas antes del inicio de la feria nos agarra la pandemia, con lo cual se cancela. Con lo cual eso nos traba el resto de los mercados. Después tuvimos un segundo trimestre donde el mercado local estuvo bastante complicado. Las exportaciones para nosotros fueron el 50% de nuestra venta. Y los últimos 4 meses, realmente nuestro rubro es la construcción, Claro. estuvo fuerte, con lo cual relanzamos todas las inversiones que habíamos Puesto en tomado. stand-by. Exactamente, con lo cual, nada, tratando de... Claro, sí. Yendo Un poco al compás de cómo va la situación, pero bueno, la realidad es que no nos podemos quejar de poder, habiendo lanzado las inversiones que teníamos previsto, Que pudieron retomar los proyectos. realmente estamos contentos. Buenísimo. Lorena, en el caso de ustedes, ¿cómo fue? ¿Cómo los encontró este año y cómo se reacomodaron? Hola Flor, gracias por la invitación. En el caso nuestro es muy parecido al caso de Fernando. Nosotros también venimos del sector de la construcción. Al principio nos agarró el parate igual que todos. Vimos la posibilidad de ayudar a todo lo que sería servicios de emergencias, hospitales, pero sufrimos el parate de los 2 meses y después, bueno, nos buscamos reactivar primero no solamente con los protocolos que definía el gobierno provincial y nacional, sino los que nosotros considerábamos que iban a ser necesarios, porque al ser parte de una industria y al necesitar a mucho personal para los procesos productivos, necesitamos poder tener los equipos completos para que se pueda llevar a cabo la producción. Obviamente que el parate inicial de la construcción nos dejó a todos a mitad de camino porque había mucho material producido pero que no se podía entregar ni despachar, que había quedado a mitad de camino. Estaban ingresando pedidos nuevos porque las grandes obras se mantienen y se siguen manejando en su curso, que es un poco lo que decía recién ahí Fernando, y cuando ya se hizo la apertura de nuevo, pudimos darle una gran marcha productiva a todo, pero el desabastecimiento de la parte de importación, primero por una cuestión de un desabastecimiento mundial por el gran parate de la pandemia y después por algunas complicaciones que se van generando a nivel de cupos y capacidades de importación que las industrias principalmente somos las que más sufrimos. Así que, pero bueno, hoy con una producción a pleno, con mucha inversión, a la espera de mucha tecnología y tratando de ver cómo seguimos surfeando esta ola de la pandemia. Un tema que surgió y del que se habla mucho siempre relacionado a lo que es comercio exterior es el tema de la competitividad y la eficiencia también en procesos y en las maneras de hacerlo, ¿no? De importar y exportar. ¿Qué opinan con respecto a esto? ¿Cuáles les parece que deberían ser medidas o formas de mejorar la competitividad? Que creo que es un tema que recorre a todas las empresas casi que sin importar la industria o el rubro. ¿Alguien que quiera empezar? A ver, un aporte desde mi punto de vista es, obviamente, primero las reglas de juego claras para las pymes. O sea, Totalmente. el primer punto creo que es fundamental. Después, cuestiones obviamente de infraestructuras. Tengo la suerte por el trabajo de poder recorrer el país y bueno, este año obviamente no se pudo, pero a las empresas que están en otras provincias, y en el norte y en el sur, o sea, el año pasado tuve la suerte de recorrer varias veces el sur y es complicado la cuestión logística para las, seguramente vos mejor que yo lo podés decir, para aquellas empresas que no están cerca de un puerto, claro, de un aeropuerto, el poder llegar competitivamente con sus precios. El costo de los fletes internos son altos, pero también tiene que ver con una cuestión de infraestructura. Una empresa me decía, una empresa de la Patagonia, en Chubut, que tiene un agua mineral distintiva, porque aparte
agua mineral de la Patagonia, Claro, una mucho imagen potencial. Una Patagonia es una palabra extraordinaria para la gente Sí. que está en otros países porque es un sinónimo de muchas cosas y más si es agua mineral. Y gran parte de ese costo cuando tiene que cotizar es ni siquiera de valores internacionales, de fletes, sino tiene que ver con cuestiones de tráfico interno. Claro. Lo que pasa es que está muy regionalizado en Buenos Aires. El costo del flete terrestre hasta llegar hasta Buenos Aires, que es el puerto Totalmente. ¿De donde dónde salimos, sale? duplica casi los costos del flete internacional. Absolutamente. Es más Entonces, caro mandar eso- el agua de Chubut Totalmente. a Buenos Aires que de Buenos Aires a Europa, por ejemplo. Totalmente. Sí. Sí. Exactamente. Entonces eso hace que pierdas competitividad y aparte la única manera de llegar en muchos lugares es en camión. Aparte un Entonces- tema importante, estamos como país lejos de todo. Claro, Y, sí. y los costos internacionales de transporte son altos. Sumado a que hay menos importaciones, Sí. Está habiendo escasez de equipos, escasez de exactamente. contenedores. En China, yo hablaba el otro día con uno de nuestros agentes, duplicaron el nivel de exportación. Y como hay todavía países que están en pandemia y no están exportando al nivel que tienen que exportar, no hay contenedores en China. Entonces eso genera que los costos se vayan muchísimo más altos de importación. En julio estábamos hablando de un contenedor valía $350 y hoy vale casi 5.000. Y sin tener espacio. Hoy vale más el espacio que el flete. Que el flete. Entonces, ya teniendo eso con un nivel de costo alto, más como las empresas que están en Córdoba y demás, tener que llevar toda su mercadería desde Buenos Aires hasta los demás puntos del país con un costo muy elevado, eso hace que se pierda la competitividad totalmente. Claro. Ya arrancás a pérdida, digamos. O sea, no, Sí. como sí. arrancás desde Y abajo. lo mismo para exportar. O sea, todo lo bueno que puedes llegar a tener con el tipo de cambio competitivo o no, lo estás perdiendo en los costos internos. Sí, totalmente. Fernando, Lorena, en el caso de ustedes, esto que lo ven, ¿cómo los A ver, afecta? por lo menos mi visión muy particular, todo lo que están diciendo de infraestructura, lógicamente todos sabemos que cuanto mejor lo tengamos, más eficientes y mejores costos vamos a tener. Nosotros como compañía lo que intentamos es, esas cosas se plantean y bienvenidas sean en el momento que se hagan, pero intentamos buscar qué inversiones se pueden hacer para que esos costos u otros que tenemos nos permitan compensar parte de esas cuestiones de infraestructura, impuestos o cosas que se puedan dar que nos juegan en contra, sobre todo para lo que es exportación, que es algo que para nosotros es muy importante. Y a nivel importación, o sea, importan Importamos, insumos. tenemos algunas materias primas que son esenciales para Claro. nosotros, que hasta ahora con más o menos complicaciones, pero no nos hemos podido abastecer. Lorena, en el caso de ustedes, Sí, en el caso nuestro yo creo que cuando uno ingresa ya en el mercado de las importaciones y exportaciones está obligado a acomodarse en tiempos y planificación y organización, así como decía Fernando, entonces las importaciones uno las planifica con un tiempo distinto. El sobrecosto existe hoy, más grande, pero existió siempre, principalmente para todo el país. Nosotros estando en Córdoba lo hemos vivido siempre y le hemos buscado algunas vueltas, por ejemplo, en crisis anteriores, cuando buscábamos aumentar las exportaciones, lo que hacíamos era enviar a toda Latinoamérica con flota de camiones propia. De esa forma lográbamos hacer aduana en planta, de esa forma lográbamos economizar algunos costos. Hoy el sobrecosto que recién creo que hacía mención Emiliano es totalmente cierto del contenedor y no hay. Y faltó decir que cuando el contenedor va a una provincia, si uno no trabaja con la Cámara de Comercio regional o de la provincia, el contenedor vuelve vacío, por ende hay un sobrecosto segundo ahí de nuevo y que también es muy grande.
pero sí es real. Yo creo que las pymes hoy tienen una posibilidad muy importante de crecer en exportaciones. Para eso necesitan tener con tiempo su componente de importación, que cada día es mayor, y bueno, y ver también de trabajar un poco en esas alícuotas, esos aranceles que existen, que por ahí generan un sobrecosto interno que no es necesario. Eso les iba a preguntar, que hablábamos del desafío de insertarse en el mundo y digo, más allá de este año tan particular y quizás sacando de lado la coyuntura pandemia, que no deja de ser algo que afectó a todo el mundo, ¿cómo puede hacer, ¿no?, la Argentina para insertarse en el mundo? Me parece que es algo que se viene planteando como país, lo charlábamos antes hace mucho tiempo. ¿Qué nos falta como para poder generar este desarrollo? Esto de que sean quizás relaciones largas, duraderas, y a veces hay como muchos cambios en las políticas que terminan afectando, o reglas de juego poco claras. ¿Cuáles les parece que son los factores que podrían ayudar a nivel general y particularmente también a ustedes como empresas? Yo creo que es eso, reglas claras. En el momento que haya reglas claras, que no cambiemos de una semana para la otra todo lo que venimos organizando, y en el momento donde haya más políticas de Estado que políticas de gobierno, la Argentina va a poder no solo tener un nivel de inversiones mucho más grande, sino también poder planificar a futuro. Hoy, para empresas como las de usted, planificar a futuro es muy difícil, tanto como para las mías, que trabajo con empresas que importan y exportan. Entonces, si una empresa no puede saber si va a poder importar, si no va a poder importar, si va a poder exportar o no, o lo que fuese, o cuánto va a salir, es muy difícil. Para mí lo único que se necesita son reglas claras y que se cumplan después. Claro. Totalmente. Y que el comercio Yo exterior creo sea una que... política. Perdón. Sí. Disculpa, no. No, está bien, decinos, Lorena, y ahora volvemos con Pablo. Yo creo también que cuando recién Marcelo hacía referencia a los 5 títulos de la reformulación de globalización productiva, creo que cuando él habla de bajar los aranceles, de que ya no existe esto de los aranceles para arancelarios, sino buscar que nuestros productos tengan características para que los otros países los elijan, y hacer foco en los productos que realmente tienen contenido de innovación tecnológica en nuestro país, es fundamental, porque es con lo que nos vamos a destacar y es con los productos que van a poder ser caballito de batalla para que Argentina salga a incrementar sus exportaciones. Sí, obviamente hay una cuestión que él decía, política de Estado, que no se cambie constantemente el hecho de, a ver, cómo pensamos el comercio exterior en virtud de nuestra filosofía. A ver, exportar es vender, punto. ¿Quién no quiere, quién que no tenga una empresa no quiere vender? Y a veces hay que, primero, bajar a tierra muchas cosas. Yo siempre digo, y lo digo desde hace 20 años, nosotros comenzamos con el programa en el 2001, en plena crisis del 2001, con el 1 a 1. Claro. Es decir, bastantes cosas más habremos hecho como para haber empezado con el 1 a 1 y ahora estar no sé ni en qué valor. Pero reglas de juego claras, políticas de Estado. Yo insisto, la formación empresaria es muy, muy importante para desmitificar muchas cosas. Ese punto para mí es fundamental. Más ahora, con los cambios de un poco de paradigma que hay en materia de comunicación, en virtud de lo que nos está pasando. Empresas que no pueden viajar por la pandemia, no saben. Claro. Hoy hay un montón de herramientas para poder negociar lo que antes se daba mirándonos cara a cara. Ahora poder hacer a través de un Zoom, lo que sea, una reunión de negocios. El otro día una empresa me estaba mostrando que había armado una empresa me estaba mostrando que en su empresa había armado un stand como en una feria, porque participaba de una feria virtual. Claro. Y era un stand como en una feria. E hizo negocios, y varios negocios. Entonces, eso por ahí no se contempla en otras circunstancias. Lo que charlábamos del tema del e-commerce, y exportar a través de e-commerce, obviamente dependiendo qué tipo de empresa, depende de muchos factores de exportar a través de e-commerce, pero el e-commerce creció del 2010 a diciembre del 2019 1% anual. Fue creciendo 1% anual.
de diciembre del 2019 ahora creció 16%. Claro. Es decir, que ahora estamos Exponencial. lo que se pensaba que íbamos a estar en el 2030. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Se adelantaron los tiempos. Obviamente, muchas empresas piensan, los que pueden implementar e-commerce para generar negocios internacionales, lo están haciendo ahora. Y el que no se suba a ese tren de la tecnología o de las nuevas prácticas para poder vender un poco más o de sumar más herramientas, va a quedar afuera. Y eso tiene que ver para mí también con el tema de formación. Hacer conocer que no es tan difícil hacer eso. Simplemente hay una cuestión de decisión, de cambiar un poco los paradigmas y fundamentalmente también de ser acompañado un poco por el contexto, ¿no? El contexto tiene que ayudar un poco. Cuando digo contexto me refiero a nivel general, no solamente a nivel pandemia. Claro. Y en el caso de ustedes, ¿cómo se adaptaron con la tecnología, los cambios? Esto de, me imagino que hasta el año pasado viajaban para ferias, en el caso de ustedes a reuniones con clientes, a, no sé. Con todos. Con todos, Viajamos un era montón. como todo lo que es comercio exterior siempre depende muchísimo y está como muy arraigado también el tema Sí, del sí. contacto persona a persona. ¿Cómo se adaptaron este año? Y también me interesa saber cómo les parece que cuando quizá volvamos a alguna especie de nueva normalidad o las cosas se empiecen a acomodar un poco, ¿qué les parece que puede llegar a quedar y que no de lo que pasó este año? Porque también es como que uno a veces sabe eso, así como decíamos del e-commerce, que quizá gente que nunca compraba, ahora va a empezar a comprar y el día de mañana, por más que pueda volver a hacerlo físicamente, lo va a seguir haciendo virtualmente. Pero ¿cómo hicieron y qué puede llegar a quedar? La verdad que en el caso nuestro se aprovechó bastante la tecnología, la gente es muy práctica a la hora de buscarle el uso. Me acuerdo de una reunión que hicieron con clientes del exterior, de distintos países del interior, con proveedores de Alemania o de Estados Unidos y con la planta trabajando y un dron filmando la planta, o sea, como para que los clientes pudieran estar, que capaz que es algo normal, que un cliente del exterior diga, voy, quiero ver la tecnología. O sea, no se podía y nosotros... Y bueno, y la verdad que fue realmente espectacular. O sea, que desde la tecnología hubo muchísimas cosas como esas que muchísimas charlas virtuales que realmente sirvieron para capacitar en cualquier lugar del mundo cualquier cosa que uno quisiera hacer. Y la segunda... No, ¿qué te parece que puede llegar a quedar el día de mañana cuando subirse un avión o hacer ciertas reuniones ya se pueda? Que si te parece que se va a volver, quizá algo en el medio. Te diría que tengo 46 años, tengo una parte de viejo que creo que hay ciertas cuestiones que se van a seguir haciendo presenciales, para mí son importantes, pero también creo que la optimización de tiempo, que nos dieron todas estas herramientas y que tal vez antes o nosotros no lo veíamos como algo factible o del otro lado tampoco lo veían, hoy creo que está consensuado que se puede. Así que ese tipo de cosas o que alguien pueda trabajar parcialmente de su casa va a ser algo que va a continuar. Lorena, en tu caso, ¿qué opinas con respecto? O sea, ¿cómo hicieron ustedes y cómo te parece que va a seguir? Sí, nosotros, buscamos adecuarnos rápidamente a las circunstancias. No hacíamos e-commerce, no hacíamos charlas virtuales ni reuniones virtuales, ni con nuestros clientes, ni con los centros de distribución que tenemos en las otras partes del país, y de un día para el otro pasamos a hacer todo eso junto y vino para quedarse, porque ahorra un montón de tiempo. Yo creo que antes, cuando uno definía una reunión, una obra con un cliente, tenía por ahí, como decía Fernando, 5 o 6 reuniones, y hoy por ahí con una sola presencial y todas las otras virtuales, ya es suficiente. O sea, creo que eso vino para quedarse y va a permanecer y va a seguir creciendo, porque principalmente acorta y ahorra tiempos y obviamente que costos también. Creo que otra cosa que va a venir, que vino para quedarse, es todo el tema de los cuidados y de los protocolos, porque todos venimos escuchando que puede llegar a ser un virus que se mantenga o que sea un virus de muchos. Entonces creo que todos estamos generando
y buscando trabajar en productos innovadores y tecnológicos que apunten a eso. En el caso del sector del vidrio a nivel mundial, se acaba de lanzar el primer cristal antimicrobiano que lo que busca es, a través de una capa fotovoltaica, que el virus no se adhiera y no permanezca, por ende no generaría contagio. Entonces, y con eso va a pasar con todos los productos. O sea, desde de un producto que viene con un envoltorio para que uno lo abre para comerlo, claro, con todo. Yo creo que hay un montón de cuestiones que han venido para quedarse. Las tecnológicas se han apurado, sí, tal cual, 15, 20, 30 años y creo que eso es fabuloso. Y creo que hay que aprovecharlo y sacarle el mayor jugo posible. Creo que hace un tiempo largo veníamos en una globalización muy fuerte, que le faltaba una pandemia y esta pandemia lamentablemente está cerrando que realmente estamos en una globalización y que tenemos que afrontar un montón de situaciones nuevas. De la misma forma que antes hablábamos de que hay que afrontar que pueden ingresar productos y servicios de otros competidores externos, también, bueno, las cuestiones de salud y las cuestiones de seguridad y las cuestiones que hacen a las políticas de Estado que todos apuntamos que sean concretas y claras. Perfecto. Y Emiliano, en el caso de ustedes también, que me imagino que debe haber sido un ajuste. En nuestro rubro nos igualó. Mira. Porque las empresas muy grandes, los forwarders multinacionales, sí, y los forwarders muy chiquitos y los del medio como nosotros, nos tuvimos que adaptar a una forma de venta, claro, que es el Zoom. Entonces, en ese sentido nos igualó a todos porque nunca nadie en el forwarder había vendido por Zoom. Claro. Eso generó que todo el mundo esté al mismo nivel de venta, porque cuando vos te sentás en una reunión con alguien, ves los gestos, las caras, la otra persona te das cuenta si te está prestando atención o no. En hacerlo por Zoom, vos ves una pantalla y la otra persona puede estar mirando un mail mientras, sí, te está charlando. Entonces eso generó mucha competitividad en el sentido de que, bueno, ahora todos vendemos un servicio. O sea, tu servicio tiene que ser bueno, tenés que ser competitivo con los precios y tenés que poder adaptarte a la nueva tecnología de vender por Zoom. Yo creo que las reuniones en los diferentes lugares va a ser solo lo esencial que tengas que ir sí o sí. No creo que vaya a haber más de viajar para ver o lo que fuese. Claro. Hoy está más como... es muy fácil que con una cámara o con lo que fuese te muestren todo lo que tenés que ver. Eso creo que vino para quedarse y que le va a hacer muy bien al negocio. Después hay que adaptarnos a todo lo que vaya a pasar. Para mí es un virus que se va a quedar, que nos vamos a tener que adaptar al virus como a otros virus que nos adaptamos. Claro. Pero la gente va a ser muy difícil que vuelvan todos a las oficinas, que ya está como instalado el home office. Entonces, el que no se adapte a eso va a quedar atrás y el que quede atrás inevitablemente va a empezar a perder. Claro. Pablo, nos quedan unos minutos, si querés también como a modo de cierre general de un poco ¿qué te parece que puede llegar a quedar? A ver, muchas cosas se van a quedar y seguramente a todos nos debe estar pasando que tenemos más reuniones de lo que físicamente teníamos. Sí. Y me ha pasado tener una agenda, una semana del triple de lo que habitualmente uno puede hacer si tiene que ir a esa reunión presencial. Entonces, la cuestión de la optimización de los tiempos, a mí me pasó darme cuenta que he perdido mucho tiempo en reuniones que no eran demasiado fructíferas y que de ahora en más no las voy a hacer y que obviamente las cuestiones de comunicarnos de esta forma va a ser lo que predomine, optimizar mucho los tiempos, perder algunos miedos en relación a bueno, los que están en sectores comerciales. Obviamente manejarte de esa forma va a ser una carta muy importante que también la van a tener que saber jugar bien. Sí, a ver, en nuestro caso, en mi caso, doy conferencias y seminarios y esa cuestión de ver las caritas en un Zoom versus la reacción en el interactuar momento con la gente, ver los gestos, las caras, el viajar y siempre ser espectacularmente recibido en lugares que a veces uno no es frecuente que visite, eso sí que se va a extrañar.
creo que va a volver en algún punto con muchos cuidados, porque también la gente misma va a decir, no, yo en un lugar cerrado no quiero estar hasta que esto no tenga una total seguridad, va a pasar eso. Pero sí que, digamos, creo que no van a volver las cosas a como estaban. Por ahí muy lentamente, pero va a haber mucho prejuicio, miedos y obviamente facilidades que nos da la tecnología. Muchísimas gracias, Pablo, Emiliano, Fernando y Lorena. Muchas gracias, Gracias. por el tiempo. Gracias por la invitación. Y ahora seguimos con más Comex.